Bienvenidos a la redacción de la segunda Carta Ciudadana desde el Campus Público de Cali de la Universidad del Valle. En la primera carta, hace 8 días, manifestamos los temas, nuestros intereses, nuestro compromiso con la ciudadanía y con los temas del Valle del Cauca, de Colombia y del mundo. Hoy, la Carta Ciudadana se redacta alrededor de temas como la relación de Estados Unidos, la cadena CNN con Venezuela, el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la insurgencia en La Habana, Cuba. La Carta Ciudadana del día de hoy incluirá en su redacción una pregunta por la Corte Constitucional, su nacimiento, sus funciones y la crisis de hoy. Y como en nuestra carta, entrevistaremos a un histórico del río Cauca, el exalcalde Oscar Salazar Henao. Y a manera de conclusión remitiremos a una carta oral al internacionalmente conocido periodista Andrés Oppenheimer. Así pues, saludamos al director Jorge Albeiro Gil Paneso, de Carta Ciudadana. Margarita, qué alegría este reencuentro para continuar la labor que nos hemos propuesto en el 2015. Profesor, ¿en qué estado se encuentran las relaciones de los Estados Unidos con la cadena CNN, UNASUR y Latinoamérica? Pues bien compleja la pregunta y la situación, pero creo que es el momento más interesante de esas relaciones, en el sentido de que habrá un punto, quizás de no retorno, en la historia, en la larga, centenaria historia de las relaciones de las potencias con los países, la vida de las organizaciones internacionales que las coordinan, reglamentan y asesoran. Y aquí nos podemos apuntar ahora a una serie de tesis, esperando, como decimos a veces, con cierto buen humor, ojalá estemos equivocados. Ya, profesor. ¿Cómo así que ojalá estemos equivocados? ¿Qué quiere decir? Porque los que no somos pesimistas prácticamente en ningún sentido, ni frente a la muerte, a la cual le debemos ganar la batalla de algún modo, así sea trascendiendo, dejando los hijos, dejando los bosques y dejando nuestros libros, pues somos de verdad optimistas, confiando en el potencial del ser humano, en la inteligencia, en la razón, no así en el poder de las armas, de la intimidación, de las malas costumbres, de la corrupción del dinero, de cositas de esas que no creemos sean las llamadas a determinar el futuro de los pueblos y esta doliente y abatida humanidad de 7.000 millones de seres humanos. Entonces, las relaciones con la primera potencia mundial en algunos aspectos, sus 1.000 bases militares y aquello, pero hace un tiempo para acá estamos viendo que en el terreno de la geopolítica, del balance de poderes, el mundo no es unipolar, no es la estrella del norte no más, hay varias estrellas, en el oriente, en el centro, en el norte, en el sur. No sé cómo se me comprenda, pero hay una estrella creciente y dominante en China. La Unión Soviética ya no existe, pero Rusia y una serie de países de esa vieja Federación de Naciones están muy activas en el terreno internacional. Europa está a la orden del día, pero como cosa extraña es la más pequeñita y débil de las naciones aparentemente. Grecia la que está marcando la pauta. Y para llegar a América tenemos la gran sorpresa de mi admirado y bien conocido por mí, presidente de los Estados Unidos, Obama, puesto que llegué a ese país en el 2007, muchos meses antes de que él fuera elegido
presidente, y escribí en la caja de herramientas virtual de Vida a la Ciudadanía, escribí meses antes de que él iba a ser el presidente, por una serie de consideraciones. En estos 8 años, digo yo, la situación está delicada y me sorprende que este querido representante de una nueva clase política de los Estados Unidos, desde el Partido Demócrata, no solo no ha podido cumplir su extenso, centenario catálogo de propuestas y compromisos, sino que ahora nos viene con unas sorpresas, teniendo líos suficientes en todo el mundo y apaciguando con Cuba, ahora decide incendiar Venezuela. No comprendo finalmente. ¿Qué quiere decir, presidente, cuando usted dice que él decide incendiar a Venezuela? Pues es que la palabra y los hechos de los estadistas, esas frases que se tornan históricas, la de Churchill, sangre, sudor y lágrimas, etcétera, o la de Lenin, todo el poder a los soviets, o bueno, tantas cosas que se han dicho. El Che Guevara habló de hacer 2, 3 Vietnams en América, es decir, esas frases que resumen un momento de la historia. Repito, espero estar equivocado, porque la jugada del presidente Obama, al hacer uso de su poder ejecutivo, con una carta, declarar a una nación con su territorio, sus gentes, todas humildes o no, con sus recursos, con sus universidades, con sus artistas, esa nación se siente agredida. Y así lo han señalado los 12 cancilleres de UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que es un producto de esta historia, de este siglo XX, de aquel cambio en la geopolítica que estamos señalando, que no se puede desconocer, como la creación de la CELAC para Centroamérica, como la Unión de Países del Caribe, tantas figuras que los pueblos, países y sus gobernantes están recurriendo a ellos para mejorar su posición competitiva, para tener más presencia en la arena internacional, para que en las Naciones Unidas por fin dejen de decidir la suerte del planeta 5 potencias que tienen poder de veto y armamento atómico en el cual se respaldan. Por eso yo, si algún día hiciera la lucha armada, estaría armado de bomba atómica. Lo demás son bobadas. Profesor, exactamente, ¿qué fue lo que decidió el presidente Obama, o digamos Estados Unidos, frente a Venezuela, y cuáles son las consecuencias que estos términos trae para Venezuela? Es que es un galimatías y una paradoja y una cosa no clara. Sanciona a 7 altos funcionarios de un gobierno y después dice que no están sancionando al gobierno ni al país, sino a esos sujetos. Un poco parecido a lo que en Colombia señala uno de estos neoteóricos del derecho, en donde la ética no tiene nada que ver con el derecho. Aquí le digo a mi querido presidente Obama, la lógica en este caso no está teniendo nada que ver con la política. No, la política debe ser consistente y los latinoamericanos esperamos una rectificación del presidente Obama. Muchas gracias, profesor, por lo que nos acaba de comentar sobre Venezuela. Ahorita entrando en materia, digamos, cambiando un poco el tema, pero sin alejarnos un poco, vamos a hablar de Venezuela. O sea, Estados Unidos tomó unas decisiones frente a Venezuela, pero ¿por qué toma esas decisiones? ¿Y usted qué piensa de lo que pasa en Venezuela? Me sonrío porque a mis amigos con quienes dialogo les digo, mire, hagamos una cosa, como no sabemos todos bastante sobre ese país, vea, mejor, como se dice, quedémonos de observadores, pero no, me voy a arriesgar. Al fin y al cabo es una potencia mundial en petróleo, en reservas de ese material energético, enorme. Yo les digo, pensando en macroeconomía, si eso fuera fácil, asimilar las cifras del potencial de riqueza que significan las reservas venezolanas de petróleo, tras de las cuales estamos, como dicen por ahí, o tras de qué se va en Venezuela, tras del joropo, tras del folclor, tras de qué cosa, las cenizas de Bolívar. No, señor, decimos que en el mundo actual
hay que ser pragmático, y otros son más que pragmáticos, codiciosos y negociantes. Entonces, lo de Venezuela, pienso yo, tiene factores de orden económico, intereses, aparte de la cuestión política, que es de verdad en América toda, latina, entre sur, central, el norte de América tiene latinos, todos los que quieras en México, así que todo esto viene cambiando y seguirá cambiando. ¿En qué dirección? Ahí es donde espero estar equivocado. Bueno, profesor, aquí planteamos el tema, se lo dejamos a la ciudadanía, y la ciudadanía puede redactar su propia carta, sus propios pensamientos sobre lo que está ocurriendo con Venezuela y Estados Unidos. Bueno, profesor, muchas gracias por la introducción al tema. Margarita, mil gracias, y espero ahora sí ya haber perdido un poco la timidez, aunque me quedan dudas respecto de la prudencia de nuestras palabras. Pero, queridos televidentes, estimados televidentes, esperamos en nuestro email sus opiniones, sus críticas. Pueden darnos madera, como se dice, mamita, dame palo, pero dame qué comer. cartaciudadana@yahoo.com, y recuerden, estamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche. Los esperamos para la redacción de la Carta Ciudadana. Profunda emoción. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años de investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo, como tú la querías. Bienvenidos. Ahora saludamos al periodista Vicente Ramírez Garzón, jefe de redacción de Carta Ciudadana. Bienvenido, Vicente. Margarita, buenas tardes, y buenas tardes al televidente. Hoy, Margarita, tenemos un tema que lo habíamos anunciado en la primera carta de hace 8 días, y se refiere a la crisis que vive actualmente la Corte Constitucional. Esta Carta Ciudadana es la que estamos llamando el fin de la República. Y nosotros queremos preguntar, los ciudadanos, ¿cuál es el origen de la crisis que hoy afronta la Corte Constitucional? En primer término, decir que la Corte Constitucional es una institución que ha creado el pueblo colombiano, o como dirían los romanos, la plebe. La plebe le ha dado su plena confianza a 9 magistrados, hombres y mujeres, en el transcurso de estos más de 20 años que lleva la Corte, para que garanticen, para que guarden la supremacía de la Carta Política y para que la señalen como la rectora de la vida colombiana, del pacto social y del pacto político que todos los colombianos aspiramos a haber celebrado para poder convivir,
para poder coexistir como república. Listo, Vicente. En ese sentido queremos entender cuáles son los mecanismos de la Corte Constitucional, cómo funciona, cómo son elegidos, para qué, cuáles son sus funciones precisas en el Estado colombiano. Pues la Corte Constitucional tiene varias funciones, como lo señalé inicialmente, fundamentalmente guardar a la Carta Política, guardar su integridad y que sea la suprema institución del Estado, la supremacía como tal. Tiene unas funciones muy particulares, por ejemplo, declarar si son exequibles o no las leyes que expide el Congreso de la República, y declarar si son exequibles o no las leyes que aprueban los tratados internacionales que celebra el Estado colombiano. Pero lo importante de señalar hoy, a propósito de su origen y de la crisis, es que la Corte Constitucional ha cumplido, a fe que ha cumplido con el pueblo colombiano en esa importante misión que es proteger y guardar a la Carta Política como la suprema institución estatal. Y lo ha guardado porque hay pruebas de ello, hay pruebas de que la Corte sí le ha cumplido al país. Vamos a dar unos ejemplos de cuáles son esas pruebas, Vicente. Vamos a explicar al ciudadano, mire, la Corte Constitucional ha salvado el país o ha guardado el país con estos y estos ejemplos. Vamos a dar, Margarita, un ejemplo muy puntual. ¿Es cierto, sí o no, que la Corte Constitucional salvó al país de un régimen tiránico, de abuso de poder, de realización y comisión de delitos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, llamados eufemísticamente falsos positivos? La verdad es que sí. La Corte Constitucional, en un hecho histórico, jurídico y político, salvó al país de la refinación, del refinamiento de esa tiranía, y en una decisión que la ennoblece y que señala que le cumplió a la confianza que el pueblo colombiano le otorgó. Decidió, mediante un fallo, que en Colombia no podría haber nunca una segunda reelección presidencial. ¿Por qué lo hizo la Corte? Porque en ese momento llegaron a la Corte verdaderos paradigmas del buen ciudadano. Llegaron a la Corte los más capaces, los más honrados, los más ilustrados, los que mejores conocimientos tenían de la dinámica propia del Estado, de su normatividad jurídica. Esos colombianos evitaron que Colombia refinara una tiranía. Con una observación, no fue una decisión unánime, fue una decisión mayoritaria, sí. 7 magistrados a favor de acabar con esa posibilidad de una segunda reelección presidencial y 2 magistrados que ahora aparecen, abyectos ellos, faltos a la confianza que el pueblo colombiano les otorgó. 2 magistrados que querían que ese régimen tiránico continuara. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esos 2? Pues esos 2 juraron vengarse, no de sus magistrados compañeros, sino de la mismísima Corte como institución. Y son esos 2 magistrados los que hoy han enlodado esa bellísima institución, la máxima, la más cara a toda la ciudadanía. ¿Y cómo la han enlodado? Permitiendo que sus amigos litigantes lleguen a sus despachos a ofrecer dinero por torcer las decisiones del más alto tribunal colombiano. Eso no podría haber pasado en Estados Unidos jamás. Jamás un litigante se atreve en Estados Unidos a subir una de las 42 escalinatas que hay para llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Jamás se le hubiera ocurrido a un magistrado de esa corte en Estados Unidos recibir a un litigante. Aquí, el señor Jorge Ignacio Pretel lo recibió. Y entonces la pregunta es, ¿quién es este personaje? Este personaje es un hombre egresado de una de las universidades más antiguas de Colombia, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de Bogotá. Egresado de esa universidad, igual que su compañerito de andanzas, el doctor Mauricio González Cuervo. Ellos 2, de paso, han enlodado
una de las mejores instituciones académicas de Colombia, con más de 450 años de historia. Primer punto. Y segundo punto, esos magistrados tendrán que resolverle al país por esa indignidad de sus actos que esperamos sean tipificados como lo que son, actos delincuenciales. De eso el país tiene claro hoy y ya no interesa que renuncien o que no renuncien. Ellos, Margarita, esos dos magistrados para efectos de la Corte ya no existen, son vacíos, parecen como fantasmas vagando por los pasillos del Palacio Supremo de la Justicia en Colombia, vagando por los pasillos del palacio que queda en la Plaza de Bolívar en el centro de Colombia. Ellos ya no cuentan, ellos ya perdieron su momento histórico y de ellos lo único que esperamos es que la ciudadanía lave esa afrenta, dándole nuevamente, renovando su confianza en la Corte Constitucional, que el ciudadano siga creyendo en la Corte, que le dé su aval, porque esta es una venganza, porque la Corte no permitió que en Colombia hubiera una tiranía. Entonces, a renovar la confianza en la Corte. Saldrán estos magistrados porque no tienen otra observación. Son delincuentes o no, ya no nos interesa, pero mancillaron la institución más bella y más digna y más democrática que ha existido en la República de Colombia. Porque Vicente, es cierto que los colombianos nos sentimos maltratados, nos sentimos que no hay confianza en nuestras leyes, que no existen posibilidades, y cada vez que pasan los días, que hay más injusticias en todos los factores, en todos los sentidos, tanto económicos como sociales, entonces las personas pierden la esperanza, pierden la luz y pierden, no, aquí no, mejor nos vamos de aquí, nos vamos para otro lado, viajamos para otro país. No, ahí está el gran desafío, ahí está el reto. Ahí está la gran posibilidad. Tenemos que no rendirnos ante estos ataques tan terribles a lo poco que tenemos de democracia, a esa democracia precaria, pero de alguna manera democracia. Tenemos que mantenernos firmes y una de esas decisiones es seguir acompañando a la Corte, seguir dándole su confianza, pedir que se depuren de estos personajes y de estas prácticas. Yo te voy a contar la historia, porque el país la necesita y le hará su confianza siempre y cuando la ciudadanía sepa la verdad. ¿Y cuál es esa verdad, Margarita? Esa verdad es que Pretel sale de la Universidad del Rosario y un personaje famosísimo que tenía y se sentía orgulloso de tener la cédula número 13, el doctor Rodrigo Noguera Laborde, que en paz descanse, lo llevó a integrar la naciente Universidad Conservadora Sergio Arboleda de Bogotá, y lo llevó para que fuera el vicerrector. Esa universidad, recuerdan ustedes, fue la misma que ayudó a fundar Álvaro Gómez. Precisamente a Álvaro Gómez lo matan después de haber dictado clase en esta universidad. Y el mentor de este personaje lo postuló para ser registrador nacional del Estado Civil y fracasó. Luego lo postuló para ser fiscal general de la Nación. Afortunadamente fracasaron, pero vino, dado el poder económico tan extraordinario que maneja Pretel y su familia, lo postuló en una terna de uno, algo increíble, en una terna de uno lo postuló para que el Congreso lo eligiera magistrado de la Corte. Esa es la historia que el país tiene que conocer, tiene que saber quién lo postuló y quién es el causante de esta debacle institucional, que solamente vamos a salir de ella si, como tú dices, Margarita, no nos vamos del país, no nos arredramo, no nos agachamos y seguimos dándole la confianza a esa Corte que creó la Constitución del 91 y que en Carta Ciudadana, en todos los programas que tengamos este año, vamos a señalar como guía de lo que debe ser un buen ciudadano. Aquí en Carta Ciudadana los invitamos a que investiguen quién es el tutor de esta persona, quién fue la persona que lo avaló, que lo postuló, para que ustedes emitan su propio juicio y puedan escribir su propia carta. Recuerden que estamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche, aquí en Carta Ciudadana. Bueno, Vicente, creo que ahorita vamos a hacer un corte para nuestros patrocinadores. Muchas gracias y los esperamos aquí en Carta Ciudadana.
qué profunda emoción. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo, como tú la querías. Continuando con nuestro formato de en cada programa un invitado, para hoy tenemos nuevamente la emoción patriótica, como decimos, de encontrarnos con un ciudadano de Sevilla, la del Valle del Cauca, nacida ayer no más, que vuelas ya tanto como el águila audaz de nuestros montes. 1903 fue la fundación de ese municipio. Indudablemente la familia de Óscar Salazar Henao están allí enraizados, ya él de pronto nos lo va a mencionar. Entonces es este perfil del programa de gran preocupación por nuestra madre tierra, en todas sus facetas, en todas sus idas y venidas. Así es como hemos encontrado en la Universidad del Valle y en muchos sitios de la ciudad una invitación de un grupo grande de quizás utópicos, soñadores, no, ciudadanos comprometidos en la defensa del medio ambiente, convocando el primer seminario de manejo y aprovechamiento adecuado del residuo sólido. En Pance, un territorio que guarda la memoria en sus aguas. Este evento se realizará este sábado en que estamos emitiendo el programa, domingo y lunes, es decir, 21, 22 y 23 de marzo, en un sitio de ahí de Pueblito Pance, que es la mascota, es algo como turístico. Entonces, no más detalles, pero están invitados en nuestro paseo de fin de semana a Pance. Podemos llegar hasta el pueblito y acercarnos a este evento de estos queridos amigos, lo que estaremos reseñando en detalle, sus conclusiones, sus recomendaciones en un próximo programa. Óscar Salazar Henao, bienvenido a Carta Ciudadana. Muchas gracias, Albeiro. Me complace estar aquí hablando en torno al problema de los ríos, el problema ambiental y el programa de la vida. Vamos a hacer un canje con mi amigo Óscar. Porque en este canje, mientras desarrollábamos, lo que tenemos en nuestras manos es parte de la producción intelectual ya llevada a textos, producción bibliográfica de Óscar a lo largo de muchos años. Los hombres, sí, 42 años. Unos 42 años los hombres, eso en general no ocultamos
nuestras largas vidas, y Óscar ya tiene prácticamente en la militancia de lo público, como que llegó a ser alcalde de su pueblo, una larga historia. Por allá hacia 1985 entregó a la comunidad un texto titulado, este es del 94, excúseme, Patrimonio y Deterioro Ambiental, una fotografía aérea del río Cauca, recibiendo las aguas negras de la ciudad de Cali. Si no es un informe sobre el deterioro en el valle para la Contraloría. Para la Contraloría del departamento. Luego tenemos, creo que este era el primero, que él me lo había dado en orden, el estudio de la contaminación hídrica del río Cauca, ecología y contaminación. Sí, con mi asistencia a la asamblea en defensa del río Cauca, anotando la importancia que tiene el río Cauca como factor de desarrollo en el valle. Ahí hay una constante. Plan de manejo integral del río Cauca, nuevamente. La fundación. Un subtítulo, casi un clamor, los vallecaucanos por el rescate de nuestro río tutelar. Lo han ilustrado en el diseño, en la producción, con un viejo mapa fácilmente de 300-400 años, este dibujo. De Cieza de León. Cieza de León, un mapa de aquellos que es donde uno piensa, ¿no? Qué capacidad, de todos modos, la de estos conquistadores, con qué visión fueron viendo el otro mundo, el mundo nuevo, el mundo que buscaban, o el que no había sido descubierto, a pesar de que estaba habitado unos 10.000 o más años antes. Y Cieza, que es el padre de ustedes, los periodistas, porque Cieza llegó, abandonó pues el mosquete, ¿no? Y cogió una pluma de ganso y se puso a escribir con tinta de sepia las crónicas del Valle del Cauca en esa época. O sea que Cieza es el protagonista del periodismo en el Valle. Es decir, estos diálogos están construidos sobre una historia, sobre una documentación vastísima, por eso, sin ninguna modestia, creo que lo hacemos con rigor académico y científico, y ante todo con un compromiso cívico del cual esperamos no queden dudas. Hace unos años, hacia el 2000, estábamos nosotros intercambiando tanto en nuestras tertulias del gran café suave de Sevilla, como que fue la capital cafetera de este país y hacia el mundo, y tuvimos la oportunidad de asistir al evento de entrega, pues, una inauguración de la planta de tratamiento de aguas del río Cauca. Con Óscar, allí en ese evento a todos los invitados se entregaron más de 100 ejemplares de esta declaración ambiental del río Cauca hacia el año 2000 y algo. Sí. Bueno, yo pretendo decir, yo he tratado de ser el abogado de oficio del río, y como todos los que somos víctimas de la locura, yo escucho al río hablando. Yo escucho las quejas del río y el río me dijo, hombre, escribe una declaración en mi defensa, ya que nadie entiende mi enfermedad, mi crisis, mi desconsuelo, frente a una sociedad que no entiende la importancia que tenemos los ríos para el desarrollo. Entonces escribo esta declaración ambiental en defensa del río Cauca. Óscar hace un tiempo ha creado, preside, dirige la Fundación Río Cauca. Participa en cuanto evento relativo a los elementos básicos de esta tierra y de la vida, lo que él llama los activos sociales. Es decir, las empresas tienen activos y los valoran en miles de millones de dólares. Y con eso es que se van a las bolsas, hacen un título y entonces la gente desesperada pañando el título valor que le dará unos rendimientos. Pues bueno, sin entrar en neoliberalismos, de algún modo nosotros entendemos ese esquema, ese modelo, y en nuestros términos, los activos sociales, agua, suelos con sus bosques y
La atmósfera. Y la atmósfera toda que rodea el planeta, que nos protege de esa intensidad de los rayos solares que tiene doble aspecto, porque la energía solar, todo lo positiva que es, que puede ser la solución a nuestros requerimientos de generación de energías para mover todas estas máquinas que nos hemos inventado, pero a su vez esos rayos mal manejados, todos lo sabemos, en las playas, excesivas exposiciones al sol pueden dar origen a enfermedades diversas, especialmente cáncer y cosas. Pero esa atmósfera, fíjense, el activo social, atmósfera que contiene el oxígeno, oxígeno conectado, sí, dilo tú. Albeiro, pero lo que yo pretendo hacer es que la gente habla mucho del agua y habla muchísimo del agua como recurso natural, pero más importante que evaluar el agua como recurso natural es entender que el agua es el primer activo social básico para el desarrollo de la gente. Es decir, sin agua realmente el proceso del agua y cualquier proceso de producción es difícil adelantarlo o imposible. Entonces, pues hay que catalogar el agua como activo social, que significa que es de todos. Podríamos hablar de una valoración, un intento de avalúo, de valoración de ese activo. Un ejemplo así rápido, Oscar, no sé si estés de acuerdo, sí. Las aguas embotelladas. Sí. Cuando la gente, para poder saber cuánto vale lo que tú tienes, primero debes apreciarlo y cuantificarlo. O perderlo, que uno Sí, no sabe sí, lo que sí. tiene hasta que lo pierde. Hay un proverbio precisamente vallecaucano que dice: nadie sabe cuánto vale el agua de su pozo hasta el día en que se le agota. Wow. ¿No? Y la importancia que tienen, por ejemplo, los ríos, y la naturaleza da esos ejemplos. Por ejemplo, la rana nunca se bebe el agua del charco en que habita. Wow. Ese secreto, ¿cómo lo descubrió? Es un ejemplo de la naturaleza, de que la rana nos enseña que hay que cuidar el agua. La rana se bebe el agua del vecino. Y no se bebe el agua de su charquito porque sabe que se muere. Nosotros no la bebemos y la perturbamos y la contaminamos. O la contaminamos y luego la bebemos. Lo que pasa con Cali, primero la contaminamos en Navarro, ¿no? Con los lixiviados de Navarro, y luego la recogemos en Puerto Mayarino y no la bebemos. Ese es un exabrupto que hay que tratar. Es el 70% de la población de Cali bebiendo el agua de 80% Puerto Mayarino, Sabiendo... 15% del río Cali y Meléndez el otro 5%. Oscar, rápidamente, conozco por ahí un estudio hace 30 y tantos años. Opción, agua potable a la ciudad, acueducto de Cali Alto. Tomar y desviar unas aguas desde muy arriba y tal, y ponerlas Pacífico. en estas cotas. Eso no se ha hecho, ni se hará. Parece que no está ni en los planes de desarrollo. Y lo han planteado también traer aguas del Pacífico, pues que habría que hacer un bombeo de 800 metros desde el corredor del Pacífico a traerlo a Cali. Mira, yo desde hace 40 años escribí una propuesta que la consigné en la ordenanza número 19 de diciembre del año 82, en la cual planteo que el agua de Cali está en el embalse de Salvajina, porque en Salvajina hay 950 millones de metros cúbicos de agua embalsada, con periodos de residencia superiores a los 3 meses. O sea que durante esos 3 meses el agua del embalse de Salvajina está decantada, todos los sólidos suspendidos se han ido al fondo. Perfecto. El agua pues tiene unas calidades organolépticas que ningún río del Valle del Cauca ni del Pacífico ofrece. Y de allí, del embalse de Salvajina a Cali, hay 56 kilómetros. Entonces mi propuesta es traerlo, hacer simplemente la línea de conducción, de colocar la tubería. No habrá necesidad de hacer planta nueva. Y por otro lado nos beneficiamos de la contaminación de los ríos del Cauca que le caen al río. Oscar. Te explico, de las industrias de la caña, por ejemplo, que también hace contaminación, de la contaminación de Jamundí, de la cárcel de Jamundí, del canal CBC Sur, de la lixiviación de Navarro.
Es decir, evitamos esa contaminación y recibimos unas aguas muy limpias que serían baratas de tratar. No habría que añadirles tanto cloro como hay que añadirles actualmente a las aguas del río Cauca para que no nos maten bacteriológicamente. Óscar, a cada interpelación, a cada intercambio de estas ideas y propuestas crece la emoción. Yo definitivamente nunca me arrepiento ni escondo mi enorme emoción ante estos temas. Sí. Entonces te quiero decir, y ante nuestros televidentes, ante toda esta audiencia, que esperamos hacer llegar estas tesis a todo el país, a través del Canal Universitario Nacional, que lo hay, una coordinación, todos estos departamentos privilegiados en que vivimos en este cordón del Pacífico. Tenemos suficiente material, temas, pero es para decirte, Óscar, tenemos por delante 40 programas en el 2015, regresarás muchas veces, estarán invitados muchos amigos nuestros, igualmente especialistas, conocedores, todo hacia una gran conclusión, a un gran foro y ante todo, ante una gran respuesta ciudadana de defensa de nuestros recursos. No creo que haya que ir a una notaría a registrar, qué sé yo, estos activos sociales, ¿en qué notaría están registrados? Sí. A ver, obviamente yo me extraño de que cualquier panadería, cualquier venta de paletas o de morcilla tiene gerencia, pero los ríos no tienen, búsqueme, los ríos no tienen gerencia. Es necesario hacerle gerencia a los ríos. Y otra cosa muy importante que podemos hacer didáctica, educación, ¿no?, ante el analfabetismo ambiental. Yo inclusive veo que los periodistas, en su gran mayoría, no todos, desconocen elementos y fundamentos de la ecología del medio ambiente. La mayoría confunden el efecto invernadero con el agujero de ozono. Habíamos entonces hagamos didáctica. Se requieren varios programas de alfabetización. Sí. En política, en ambiente, en lectoescritura, en sensibilidad. Óscar, el compromiso es muy grande, estamos muy jóvenes, así que mil gracias por habernos acompañado. Bueno. Y esta tribuna abierta seguirá esperándote. Muy bien, entonces continuamos con el foro. Sigue adelante. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Qué profunda emoción. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías.
Estamos en Carta Ciudadana todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche. Ahora vamos a decir la Carta Ciudadana que tenemos para el periodista Andrés Oppenheimer. Oppenheimer es un periodista argentino-americano que trabaja en The New York Times, The Miami Herald y la cadena CNN Televisión. Es reconocido en el mundo, ganador de varios premios internacionales de periodismo y mantiene una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos. Digamos que tiene acceso periodístico al presidente Barack Obama. Por esta razón, esta carta está dirigida a él, para que a manera de favor se la dé a conocer. Esto porque Oppenheimer escribió esta semana un artículo en el que afirma, a propósito de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, puede ser que Obama se cansó de ver a tantos periodistas, a tantos terroristas fundamentalistas islámicos que viajan alrededor del mundo con pasaportes venezolanos. Vicente, ¿qué dice la Carta Ciudadana que tenemos preparada para el periodista Oppenheimer? Apreciado colega Oppenheimer, la afirmación que Margarita acaba de leer y que usted formuló esta mañana es la más grave agresión a América Latina. Con esa afirmación, usted está poniendo en peligro a la República de Venezuela. Decir que hay terroristas islámicos paseando por el mundo con pasaporte venezolano y que eso fue lo que generó la decisión del presidente Obama de dictar una orden ejecutiva por medio de la cual declara que Venezuela es una extraordinaria amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, es el paso previo, colega Oppenheimer, a una invasión a Venezuela. Y lo es porque el presidente Obama, al hacer uso de esa orden ejecutiva, que aquí nosotros en Colombia conoceríamos como un decreto ley de estado de conmoción interior, el presidente Obama, que es constitucionalista americano, profesor de la materia, él no está jugando, colega Oppenheimer. Presidente Obama no hace chistes y no amenaza en broma. Presidente Obama, como buen constitucionalista, está desarrollando una ley que usted sabe, Oppenheimer, aprobó el Congreso de los Estados Unidos en diciembre pasado. Ley que autoriza al presidente de los Estados Unidos para agredir y tomar decisiones contra funcionarios públicos de Venezuela a título de que están violando los derechos humanos. Si están violando los derechos humanos, colega Oppenheimer, ¿por qué usted, que es argentino-americano, no invita al presidente Obama, a quien usted tiene acceso, a quien usted puede entrevistar regularmente, que revise los derechos humanos de Estados Unidos en Guantánamo? O para que no vayan tan lejos, que revisen los derechos humanos en Ferguson y en tantas ciudades de los Estados Unidos donde violan a plena luz del día y a medianoche los derechos de tanto afroamericano y de tanto latinoamericano, mexicano, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, ecuatorianos, peruanos, que diariamente son sometidos a las más grandes e increíbles humillaciones. Si de derechos humanos se trata, como dice su texto y como dice la orden ejecutiva del presidente Obama, miren, como se dice popularmente, la viga en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno. El presidente Obama está tomando una decisión muy grave y el presidente Maduro así lo ha recibido. En consecuencia, ¿por qué sorprenderse, colega Oppenheimer, de la respuesta de Venezuela? El director de Carta Ciudadana ya abrió esta carta, esta redacción, con las primeras afirmaciones respecto a que UNASUR le ha pedido al presidente Obama y al gobierno de los Estados Unidos que derogue esa orden ejecutiva, a efecto de que pueda haber un mejor diálogo y unas mejores relaciones con los Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene un interés fundamental
Y el presidente de los Estados Unidos está allí para defender esos intereses que no son otros que los intereses económicos. Porque en Estados Unidos, business es business. El presidente Obama en este libro, La audacia de la esperanza, responde a la pregunta de por qué se metió a la política, que es algo tan sucio. Y el presidente Obama, precisamente en ese libro, La audacia de la esperanza, como tú señalas, Margarita, responde la pregunta. Y ahí el dilema que tenemos hoy como latinoamericanos. O apoyamos las decisiones del gobierno de Estados Unidos que afectan a un país al sur del río Bravo, o apoyamos a Venezuela, que con todo y su carga ideológica tiene derecho a trazarse su propio camino sin ninguna injerencia. Señor periodista Andrés Oppenheimer, usted que tiene acceso al Miami Herald, al New York Times y a la cadena de televisión CNN, tiene la responsabilidad histórica, además, porque su raíz es latinoamericana, de no cohonestar esta andanada contra un país latinoamericano. Usted tiene una responsabilidad profesional, Oppenheimer, con la verdad periodística, y lo que usted escribió esta semana en su artículo falta a la verdad. La verdad es que Venezuela es la que está en una emergencia nacional y ante el grave peligro de que sea invadida por la nación más poderosa del planeta en toda la historia de la humanidad. Atentamente, Carta Ciudadana, Vicente Ramírez, jefe de redacción. Los esperamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche en Carta Ciudadana. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con el periodista Vicente Ramírez Garzón, el director Jairo Albeiro Gil Paneso y como presentadora Margarita Herrera, quien les habla. Muchas gracias. Qué profunda emoción. Qué profunda emoción.